Y hemos cubierto ya los primeros 4 capítulos, que sería la primera unidad de Romanos, como habíamos dicho. La primera va del 1 al 4, la segunda va del 5 al 8, la tercera va del 9 al 11, y la penúltima va del 12 al... bueno, avanza prácticamente hasta el 15. Y luego tenemos el capítulo 16, que son simplemente anuncios. Bien, serían como saludos que Pablo da a los hermanos que viven en Roma. Hasta el momento, entonces, hemos visto 4 capítulos más la introducción. Entonces, vamos a hacer un tipo de sondeo ahorita, o así como que vamos a interactuar un poquito más. Y quisiera preguntar sobre esos 4 capítulos. Vamos a empezar ahí con, así como los tengo aquí. Vamos a ver nuestra hermana Reina. Cuénteme, hermana Reina, algo que usted haya aprendido, que mejor dicho usted diga, oye, esto yo no lo sabía y lo aprendí en esta clase, o pues, tal vez es posible que todo lo hayamos sabido. ¿Mm? Hermana, Ya, es que no habría. está Bueno, bien. hermano, la verdad es que me llamó muchísimo, hermano, el ejemplo de Abraham, que no por solamente su fe, ¿verdad? Sino no o sea, no, nosotros lo conocemos como el padre de la fe, el padre de muchedumbre, Ok, pero también, hermano, la promesa realizada mediante la fe, ahí me llamó muchísimo la atención exactamente en el capítulo 4 versículo 13, ujú, porque muchas veces, hermano, nosotros pensamos que solo por esa fe que él tenía, pero usted decía una parte, que no solo la fe, sino la gracia, porque el que salva es Jesucristo. Porque claro, muchas veces se puede tener fe, pero es una fe quizás superficial, no es una fe así sólida, una fe que realmente mueva. Porque muchas veces, hermano, como dice también que la fe puede ser como un granito de mostaza y mueve montañas. Pero este varón, con todo lo que le sucedió, o sea, a mí me impacta porque exactamente yo hace poco en una clase de niños decía, wow, un padre de familia difícilmente entrega a su hijo en ofrenda, y siendo su único hijo y con lo que le cuesta, pues a él y a su esposa, pero sin embargo, me llama mucho la atención la fe de él y la bendición que le tenemos hoy nosotros, que a nosotros no se nos pide eso, pero muchas veces creemos que ya porque yo tengo un poquito de fe ya ahí se hizo todo, sino porque sé que esa gracia inmerecida de que Dios nos dio y ese regalo que no merecíamos, y sin embargo, hoy por hoy, ¿verdad? Es una gran bendición. Entonces, a mí me o- impacta mucho la historia de Abraham en sí. ok, 2 cositas ahí, ¿sí? Lo que verdaderamente salva a la humanidad no es la fe propia, ¿ya? Ya lo decíamos, te lo menciono, es la gracia de Dios. Ahora, la fe viene a ser un medio, no es el fin es la gracia, viene a ser un medio. Y entonces, para que la fe sea correcta, debe estar ubicada en el concepto de la gracia de Dios. Lo voy a decir de esta manera. Abraham creyó, pero no creyó cualquier disparate o cualquier cosa, sino creyó a la promesa que Dios le había dicho. Así será tu descendencia, como las estrellas de los cielos o como la arena del mar. Cree a la palabra de Dios. No es que él salió como cualquier loco de su tierra, de su parentela, y se fue sin que Dios lo hubiese llamado. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo moderno las personas exaltan demasiado el valor de la fe, y entonces dicen, mira, voy a conseguir un empleo. Con fe yo lo consigo, ¿no? Hay ciertas virtudes en ser uno positivo, ¿no? Pero ahorita voy a abrir un poquito la ventana. Eh, siento que al hablar tenía eco, tengo eco. No sé si ustedes me escuchan eco al hablar, ¿no? Ok, entonces yo sí me estoy escuchando eco, por eso abro la ventana, ¿no? Que se vaya la voz. Ok, porque entonces uno puede decir, me voy a ir para Estados Unidos y Dios me ha prometido. No, Dios no te ha prometido eso.
Entonces, la fe de Abraham tiene que ver con la confianza que Abraham tiene en Dios, pero al mismo tiempo con la creencia que tiene de lo que Dios le ha prometido. Bien. Más adelante en Romanos, por ejemplo, hay dos clases de fe. Ya vamos a ir con nuestro hermano Jorge. Hay dos clases de fe. Una fe que se llama objetiva y otra fe que se llama subjetiva. Subjetiva tiene que ver con el sujeto, es decir, con confiar en Dios. Entonces, Abraham confía en que Dios es poderoso y confía que Dios le va a cumplir. Pero hay una fe objetiva que quiere decir creer ciertas verdades. En Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, aparece esa fe objetiva, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. En otro momento vamos a explicar este versículo más detenidamente, pero al momento solo quiero mencionar que no se trata de creer en la aspirina, creer que el cielo es azul, sino creer que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. Y ese concepto es innegociable en el cristianismo, ¿no? No se trata de creer cualquier cosa, sino de creer verdades absolutas del cristianismo y de confiar plenamente en Dios. Bien. Hermano Jorge Collado, tiene su micrófono apagado, hermano. Ahora sí, es que Ahora sí, hermano. el administrador me tenía silenciado. Ah, bueno, Bueno, buenas noches, bendiciones a todos. Hermano, a mí bendición. me gusta bastante este cuestionario y sobre todo lo que hemos aprendido en estos primeros 4 capítulos, pero me llama la atención de qué tremendo es el ser humano y en este caso los judíos que tuvieron la bendición de recibir ellos primeramente, a ellos se les dio la palabra en el debido momento, Dios los seleccionó. Sin embargo, ellos se lo creían prácticamente todos y no cumplían la ley en aquel entonces que se les dio. Pero hay algo bonito y usted lo mencionó, que ahora vivimos nosotros bajo la gracia y esa gracia maravillosa. Y quiero resumirlo en la última pregunta de la segunda parte del trabajo que me encanta mucho. Jesús fue resucitado para, dice esa pregunta, a mí me gusta y es por su justificación. Y eso que a eso sí nosotros le vamos a llamar una fe maravillosa, no solo por la muerte de Cristo, sino también por su resurrección. La muerte de Cristo en él pagó todos nuestros pecados, la deuda, y en su resurrección descargó completamente para mí esa deuda. Entonces, él, él nos justifica a los que creemos en Él, en su muerte y en su resurrección, que usted ya lo mencionó, que es importante y nosotros tenemos esa esperanza de que Él va a volver y va a llevar a la iglesia, a todos aquellos que nos mantenemos en esa fe viva de la creencia del Evangelio de Cristo Jesús, que fue muerto, sepultado y resucitó de los muertos y allá está a la diestra del Padre, esperando el rapto nuevamente de su iglesia, y aquellos que confiamos y permanecemos en Él tenemos esa esperanza de vida eterna. Muy bien. Nosotros cuando predicamos, ¿no? Siempre ponemos atención o énfasis en la muerte de Jesús. No es que esté mal, porque primero a los Corintios dice que Cristo murió, primero a los Corintios 15, ¿no? Que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, hay un énfasis en la muerte de Jesús por nuestros pecados. Sin embargo, si ustedes se fijaron ahí en esa pregunta, que más que todas las preguntas, no las, como les digo, no las busquen en Google, no, sino están en el texto. O sea, solo es para que ustedes depositen su atención sobre ciertos aspectos que tiene el texto que a uno se le pasan por alto. ¿Sí? Se le pasan por alto. Pero si ustedes pusieron atención,
lo que a nosotros, bueno, hay dos conceptos aquí que quiero resaltar, que hoy más que para hablar acerca del texto en sí, quiero desarrollar ciertos conceptos teológicos. Pablo nunca habla de ser salvo por fe, nunca, sino que él utiliza la palabra justificado. O sea, nosotros somos justificados por fe. Sí, me explico en ese concepto. Permítanme, en ese concepto. O sea, entonces uno dice, pero parece que el hermano está hablando de palabritas, porque a veces uno habla que una palabra que otra, pero para Pablo es importante. Siempre somos justificados por fe. ¿Qué diferencia hay entre la justificación y la salvación? Bueno, hay una diferencia, ¿sí? Nuestra salvación puede ser pasada o puede ser futura. Porque nosotros hemos sido salvos de nuestros pecados, decimos, pero seremos salvos de la ira venidera cuando Cristo venga por nosotros. O sea, yo no he sido salvo completamente. Pablo lo va a decir aquí mismo en Romanos, en el capítulo 8 va a decir que somos salvos en esperanza. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mí solo se me ha prometido la salvación, pero yo no la tengo, sino que es algo que voy a obtener cuando Cristo vuelva. Ok, vamos hasta el momento, sí. Hay una salvación pasada y una salvación futura. A esa salvación pasada, lo bueno es que aquí nuestro hermano director de la escuela bíblica siempre graba las clases y aparecen después en su canal de YouTube. Usted la puede repasar para que ponga atención a lo que estoy diciendo. A esa salvación pasada, al perdón de mis pecados, es a lo que Pablo llama justificación. Esa no es la salvación futura, es la pasada. Entonces, ¿cómo obtengo yo esa justificación? ¿Cómo obtengo el perdón de mis pecados? Lo obtengo mediante la creencia en el Evangelio. Ahora, la creencia en el Evangelio no es solo que Cristo murió por mis pecados, sino también que resucitó dentro de los muertos por el poder del Padre. Entonces, ese versículo del capítulo 4 lo dice, que Jesús murió por mis pecados y resucitó para mi justificación. Sí, se fijan en ese detalle. Entonces, lo mismo dice Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí viene una mala interpretación que tenemos en las iglesias de Cristo, media mala interpretación sobre ese capítulo 10, versículo 10. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, cuando una persona se va a bautizar, nosotros le preguntamos, ¿cree usted en el Señor Jesucristo? ¿Cree que resucitó de los muertos? ¿Cree que es el Señor de mi vida? ¿Cree que volverá por segunda vez? O sea, un tipo de credo que nosotros le hacemos que en cada iglesia se hace diferente porque no tenemos un corte, ¿no? Normal, pero se hace diferente a preguntas. Y a veces nosotros decimos que ahí cumplimos con el capítulo 10, versículo 10 de Romanos, porque ya confesamos a Jesús. Pues resulta que esa confesión no es puntual, no es en un momento, sino es a lo largo de la vida. Entonces yo soy justificado por la fe que tuve en la muerte y resurrección de Jesús, pero soy salvo por la confesión diaria que yo hago de Jesucristo como Señor. ¿Sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces tengo que confesar con mi boca que Jesús es el Señor del universo, el Señor de mi vida. ¿Se fijan en ese detalle? Entonces, eso estamos hablando de la salvación futura. Me parece que mi hermana Marta había levantado la mano. Sí, bueno, lo que pasa es que a mí una de las preguntas que me llamó pues, la atención es que muchas veces estamos hablando del pecado, ¿ya? Muy Entonces usted bien. decía, todos los pecados te llevan pues al infierno, no hacen las cosas bien. Entonces uno dice, entonces el adulterio es el más grave, no, es ser borracho, pero en Romanos es del 29 al 37, creo que es al 30 ya, te decía de que, o sea, todos los pecados son malos, o sea, no hay ni uno bueno ni uno menos malo, ¿ya? Hasta un chisme, ¿ya?
que es lo que tenés en tu corazón. Y a veces nosotros mismos decimos, no, pero es que mis pecados son más sencillos que los de, o más, esos no me van a condenar a mí, como los que hace el vecino, como los que hace el prójimo, pues, ¿ya? Y ahí te Ok. hablaba, claro, esa parte me llamó mucho, pues, la atención, porque a veces nosotros mismos nos estamos dando un valor a nuestro pecado, pero eso solo da Dios conforme a nuestras acciones, Sí. siento yo. El pecado es un tema muy profundo, realmente, que no se desarrolla aquí en Romanos, lamentablemente. Romanos no desarrolla el tema del pecado. Cuando a mí me preguntan, ¿todos los pecados son iguales? Yo respondo, depende. ¿Depende de qué? Depende del punto de vista. ¿Sí? Entonces, porque si es del punto de vista humano, no todos son iguales. Por ejemplo, si viene una hermana chismosa a la iglesia, entre, no solo no le vamos a hacer caso, ¿no? Pero llegue. Pero si viene un abusador de niños a la iglesia y quiere congregarse con nosotros, la pensamos dos veces, porque decimos, va a estar en contacto con niños. Por ejemplo, si un hermano, si alguien me confiesa antes de venir a Cristo, fíjate, le voy a poner aquí un tema bien interesante. Yo fui ladrón. ¿Debo contarle yo a la iglesia que esta persona fue ladrona antes o no debería? Solo le estoy poniendo un ejemplo. Probablemente no, porque no ha sido un pecado tan grave. Fíjese que yo le fui infiel a mi esposo. ¿Debería de contarle yo a la iglesia y decir, "Ah, la hermana le fue infiel a su esposo"? Probablemente no. Pero si me dice, yo fui violador de niños y padezco de eso, ¿debería yo de contarle a la iglesia? ¿Debería de ser eso público? Ve que ahí ministerialmente nota que no todos los pecados son iguales y que unos nos ponen en aprietos, porque yo pensaría en la seguridad de los niños de la iglesia a partir del pecado que se me está confesando. Cuando nosotros cambiamos el ángulo y nos vemos desde el punto de Dios, ¿no? Resulta que el pecado, sí, hay pecados más graves que otros, ¿no? En sentido de que todos nos llevan al infierno, es cierto. Pero hay pecados que son más graves que otros, ¿no? Y eso lo podemos ver en la Biblia. El pecado más grave, sí, que aparece en Romanos, es el hecho de no rendirle culto. O sea, es como un acto de injusticia. Voy a proponer aquí algo. Nosotros vivimos en una sociedad un poquito distinta a la bíblica. Pero en la sociedad bíblica, uno al padre y a la madre le debe reverencia. Notemos que aún dentro de los 10 mandamientos está honrarás a tu padre y a tu madre como el primero de los mandamientos. Es que la mitad de los mandamientos tienen que ver con Dios, los primeros 4 mandamientos, y los siguientes 6 tienen que ver con el prójimo. Y se ponen en orden de importancia. Entonces, el más importante, como usted lo ve, es honrar al padre y a la madre. Ahora, ¿por qué se tiene que honrar al padre y la madre? Eso es per se, o sea, es porque el padre merece honra. Y cuando el hijo no honra a su padre, comete pecado, sin importar la condición que tenga el padre. A veces nosotros decimos, por ejemplo, hay una persona que es del mundo, ¿bien? No roba, no bebe, le es fiel a su esposa, siempre dice la verdad, solo tiene un pequeño defecto. ¿Cuál? Que no le rinde culto a Dios. Pequeño defecto. Desde el ángulo de Dios, ese no es un pequeño defecto. Resulta que ese es un defecto sumamente grave. Y yo cuando, por ejemplo, cuando usted lee el capítulo 1 de Romanos, lo que a nosotros los cristianos nos llama la atención rapidito, rapidito, y decimos qué grave es la cuestión del homosexualismo y lesbianismo, ¿no? Porque ahí dice que los hombres se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, y que la mujer dejó el uso natural y fue contra naturaleza, en fin. Entonces lo que a uno le llama la atención, pero cuando uno lee cuidadosamente el pasaje, resulta que lo que ahí está proponiendo no es una situación de pecado, sino de castigo. Es decir, Dios los entrega a sus propias pasiones porque antes de eso hicieron un pecado gravísimo. Cambiaron la gloria de Dios por la mentira, ¿no?
e hicieron a Dios a imagen de animales, de humanos, o le rindieron culto a la criatura antes que al creador, se envanecieron en sus razonamientos. Entonces uno mira que desde el ángulo de Dios la cuestión cambia. Pero le digo, Romanos no explora mucho el concepto de pecado, pero es un tema muy importante y muy grande realmente como para tocarlo aquí en la clase. Mi hermano Raúl había levantado la mano. Eh, yo, hermano, cuando decimos, a ver si tal vez le entendí mal a la hermana Reina, Ajá, ella dijo que Moisés había sido justificado por lo de su hijo, la anécdota más importante de Moisés, de Abraham, perdón, sí, lo del cuando iba a sacrificar a su hijo. sí, Él se justifica, no, y yo lo creí un tiempo, fue incluso, ¿verdad? Que así era, pero no, leyendo bien, él es justificado porque él le reclama al Señor que él no tiene hijo y que no tiene descendencia y que su patrimonio le va a quedar a un esclavo nacido ahí con él. Y le dice Dios que él va a hacer que su descendencia sea tan grande como la multitud de las estrellas. muy Eh, bien. y eso es lo que le vale a él, esa es su fe, que él le cree y dice, está bien, creo, ¿verdad? Y esa es su fe. No fue el ofrecimiento de su hijo Isaac. En eso, ¿verdad? Pienso que a veces patinamos en esas cosas. Sí, 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 entiendo perfectamente y tiene mucha razón. Ok, sí, en efecto, porque Pablo hace mucho ese énfasis que en el capítulo, creo que es el capítulo 12 del Génesis o el 14 del Génesis, 12, 14, déjame ver, si mal no estoy. Ando aquí, dejé la Biblia perdida. Aquí, ando con el celular. El domingo me invitaron a comer y entonces no sé dónde dejé la Biblia. Yo perdí mi Biblia. Vamos a comprar una esta semana. Y dice, solo una tiene, sí tengo otras, pero están en griego, ahí está más complicada la cuestión. Es el capítulo 14 si mal no estoy. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Eh, ajá. Romanos. Génesis 15 6. Ok, en Génesis 15. Muy bien. Entonces, 15, 6, ¿no? Entonces, Pablo hace una meditación sobre ese versículo en la carta a los Gálatas y hace la pregunta, ¿no? ¿Esa fe le fue contada por justicia antes o después de circuncidarse? Entonces él dice antes. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Bueno, la circuncisión es un acto de obediencia, ¿no? Pero esto es porque los judaizantes, no los judíos, los judaizantes en la época de Pablo decían que uno tenía que circuncidarse para ser justificado. Y Pablo dice, no necesitas circuncidarte, ¿no? Porque a Abraham le fue contada su fe por justicia antes de la circuncisión. Bien, entonces el relato que narra nuestra hermana Reina viene en el capítulo 22, no en el capítulo, ya desde el capítulo 15, a Abraham le es contada su fe por justicia. Sin embargo, voy a decir que está íntimamente relacionado. Déjenme explicarles cómo va la cosa. Hay un momentito en el capítulo 22 en que Dios se le acerca a Abraham, ¿no? Y le dice, sacrifícame a tu hijo, ¿no? O sea, entrégame a tu hijo. Entonces, uno, cuando lee este texto, al menos yo cuando lo leía antes, consideraba que lo que estaba en juego aquí, pero esto es un error, ¿sí? Quiero relatarlo, esto es un error de interpretación que yo cometí. Uno piensa que lo que está en juego aquí es el amor
hacia Dios versus el amor hacia su hijo. Nuestra hermana tocaba un puntito de eso cuando dijo, un padre de familia de hoy en día a duras penas daría a su hijo, ¿no? Pero es el amor de Dios versus el amor de su hijo. Porque en determinado momento uno se entera en el relato que Abraham ama a su hijo Isaac. Le dice, entrégame a tu único, tu amado. Pero cuando uno lo lee en el contexto, no es el amor de Dios versus el amor del hijo, sino es la confianza en la promesa de Dios. Aquí va el detalle. Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia en ese hijo. O sea, no es en otro, es en ese hijo, el hijo que te dará luz Sara. Entonces, aquí cuando Dios le dice, entrégamelo, Abraham se queda pensando, digamos, ¿cómo puede Dios cumplir su palabra si él muere? De alguna manera, él no va a morir o él va a resucitar de los muertos, pero si Dios va a cumplir su palabra, Isaac tiene que estar vivo. Entonces, cuando él entrega a su hijo, esta es una obra, muy bien, pero es una obra que demuestra la calidad de la fe que tiene Abraham. O sea, mejor dicho, no lo tomemos como una obra en el sentido católico, en el sentido de buenas obras, sino es una obra que surge de su fe. Entonces, después de eso es que Dios le promete, ¿no? Le dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto esto hiciste, pero eso no dice, oh, se trata de entregarle a Dios. No, se trata de el acto de fe que él tiene de entregar al hijo de la promesa. No sé si me están siguiendo en el planteamiento, ¿no? Pero él entrega el hijo de la promesa. Y en ese sentido, entonces es su fe. Esto es como que yo dijera, en determinado momento la iglesia es perseguida y Selvi Monterroso es atrapado por las autoridades y es puesto en escarnio, ¿no? Entonces se le pone ahí enfrente de las autoridades como a los mártires antiguos y se le dice, renuncia a tu fe. Y yo no renuncio y yo voy a la muerte. Entonces, luego de la muerte usted puede decir, Selvi fue salvo por su fe o por su obra de martirio. Esa pregunta está mal hecha, porque las dos son la misma cosa. Porque en el momento de entregar mi vida por Cristo, es una confesión de la fe que yo tengo. Es decir, es una demostración de la fe que yo tengo. ¿Por qué entrego mi vida? Porque creo que Dios es poderoso para devolvérmela y creo que Él va a cumplir su palabra de devolverme mi vida y de resucitarme entre los muertos. Sí, me estoy explicando en el concepto. O sea, nosotros tendemos a separar las obras de la fe, porque la gente las separa. Entonces la gente hace buenas obras, digamos, de caridad, de cosas, y piensa que esas obras la van a llevar al cielo. Piensa que esas obras le van a ganar su salvación. Hay un completo error bíblicamente hablando. Es un completo error, pero no es de desechar las obras que surgen a partir de la fe, que es el caso de Abraham. Entonces, es un poquito complicadita la cosa, pero si uno dice, Santiago lo explica, ¿no? Dice, Abraham fue justificado por su obra, ¿sí? Pero ¿en qué sentido? En que esa obra era precisamente la fe que estaba manifestándose en Abraham. Pero muy buena la aclaración, no es la obra de Abraham, sino es la fe que obra por el amor, como dice Gálatas. ¿Ah? No es ni la circuncisión ni la incircuncisión, dice Gálatas capítulo 5, sino es la fe que obra por el amor. Entonces, hay la fe que no obra es inexistente. Santiago lo llama muerta, pero yo pensaría que realmente no existe. O sea, es que es como cuando la persona dice te amo, sí, pero cuando uno está en crisis, en una situación difícil, ni te conozco. Entonces, tu amor no era amor, mentira, y no había. Es lo mismo que cuando yo digo, yo creo en Dios, ¿okay? Y creo que Dios resucitó a su Hijo entre los muertos, y creo que me va a resucitar, pero cuando ya me quieren quitar la vida, entonces ya no creo en Él.
Una cosa que a mí me aflige, aquí confesándolo con ustedes, porque la fe de uno nunca es pura. Una cosa que a mí me aflige es morirme, ¿no? Bueno, yo creo que a nadie le gusta morirse, yo no le tengo tanto miedo a la muerte, pero lo que no me gusta de la muerte es el hecho de dejar a mis hijos. ¿Por qué me pongo a pensar, si yo muero, pues, ¿quién los va a cuidar? ¿Qué va a pasar con ellos? Pero no dice la escritura que Dios es padre del huérfano. Y si creemos a esa palabra, pues tal vez les conviene más que yo me muera. O sea, porque le va a quedar un mejor padre. Pero el hecho de que yo no quiera eso, de que al morir yo me preocupo por mis hijos, implica la debilidad de la fe propia que yo tengo. O sea, aquí estoy yendo honesto con ustedes. No voy a confesar una fe que no tengo, pero es una fe que es débil y que entonces yo me doy cuenta, pruebo mi fe y digo, me falta mucho por crecer y creer completamente en lo que la Biblia dice, de que yo no soy quien cuida a mis hijos, sino que Dios es el padre de los huérfanos y el que me protege a mí, el que protege a mis hijos. Ok, vamos a avanzar, vamos a ver, hermano Néstor, ¿qué le ha parecido hasta el momento la clase? ¿Qué ha aprendido de bueno? ¿Qué le llama la atención? Buenas noches, hermano. Buenas noches. Me llama mucho la atención, si no mal recuerdo, es en el capítulo 2, donde habla acerca de los judíos, de cuando hablan acerca de la infidelidad y pues cometen la infidelidad también ellos. O sea, cuando predica uno, no puede uno decir no cometa ciertas cosas si uno lo está cometiendo. Eso es lo que me llamó la atención, como ser un ejemplo, así como debemos de seguir como fue Jesucristo, ser imitadores de Jesucristo. Eso es lo que me llamó la atención en Ok, Romanos. sí, capítulo 2, en que se acusa a los judíos de que no basta con tener la ley, sino con practicarla, ¿no? Entonces quedan cortos ante Dios. Muy bien, ¿quién no ha participado? Hermana Rebeca. Bueno, no sé qué decir, estaba escuchándolo a todos. La verdad, bueno, hay un punto ahí bastante interesante porque también hablaba otro profesor de nosotros, no recuerdo exactamente quién, pero decía de que en el tiempo de Abraham, también habían otros dioses y habían sacrificios y sacrificaban como que a sus hijos también. Entonces era algo como que dentro de lo cultural, pues no sé, no era como algo nuevo que digamos que él pudiera haber escuchado. Sí, sí, Entonces, claro. no sé ahí qué nos podría usted aportar. Sí, bueno, es que uno se escandaliza cuando dice que Dios le pide el hijo a Abraham, ¿no? Y uno dice, wow, ¿quién daría a su hijo? Y la verdad es que en el contexto en que Abraham vive, la gente da a sus hijos. O sea, eso no es algo nuevo. O sea, eso Dios acusa a Israel de hacer eso con los ídolos varias veces, ¿no? Y lo hacían con el dios Moloch, con el dios Baal. O sea, ellos hacían eso. Entonces no es como tan raro, ¿no? Incluso en algunas culturas todavía hoy en día sacrifican a sus hijos, en algunas culturas africanas, incluso en las culturas así como más guatemalteca, ahí en un lugar cerca de la casa, ¿ah? Donde se hacen actos de brujería hace un par de años. Se encontró un esqueleto de un bebé, entonces surge ahí como que fue parte de un sacrificio humano. Pero también es cierto que uno termina sacrificando a sus hijos por la economía, disimuladamente también. Entonces no es algo tan raro, pero tiene que ver con sacrificar aquello que es de la promesa. Entonces, como que yo esté buscando un empleo y entonces Dios me diga, bueno, yo te lo voy a dar, quema tu título.
Dice, pero mi título es el que me sirve para conseguir el empleo. O sea, donde quiera que yo vaya, van a pedir mi título, ¿no? Sí, quémalo. Y es parte de la fe, entonces, quemarlo para conseguir Entonces, yo te voy a cumplir tu promesa. ¿Qué? Que tu descendencia será así. Ok, pero tienes que entregarme a tu hijo. Y entonces, ¿cómo vas a cumplir tu promesa? Pues yo la voy a cumplir, ¿no? Y se refiere a la fe, la confianza plena en Dios, para deshacerse de aquello en lo que uno está depositando su confianza, ¿no? Que esto tiene mucho que ver también con el joven rico, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, le dijo él, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Por qué la riqueza es idolatría? Buena pregunta. Aunque también estamos escapando aquí de Romanos, Romanos no dice que sea idolatría, es Efesios, ¿no? En Efesios capítulo 5. Dice que las riquezas es idolatría. Y de hecho, Mateo capítulo 7 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no puedes hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque va uno en contra del otro. ¿Pero por qué? Porque uno confía en sus riquezas. Este es el detalle, ¿no? O sea, uno confía en sus riquezas y la confianza debe estar plenamente en Dios. ¿Me levanta la mano, Rebeca? Préndame su micrófono. Sí, otra pregunta. Bueno, yo tengo entendido que el peor pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en el concepto que a mí me enseñaron eso dentro de la Iglesia de Cristo, la blasfemia contra el Espíritu Santo me habían dicho, no sé, no sé, pues, de que supuestamente es cuando prácticamente tenés el hábito de un pecado. No necesariamente es como que el hecho de hablar como la gente cree, pues como por ejemplo los evangélicos piensan de que quizás decir algo que se te salió, no sé, y ya blasfemaste, sino que el hecho de la blasfemia contra el Espíritu Santo es el hecho de seguir o tener un hábito o el hábito de un pecado. No sé si estaría bien o... Bueno, escapa un poquito de la clase. Me perdona, hermana. Escapa la clase, la pregunta, tiene que ver más con los evangelios, ¿no? Pero así cortito, no creo yo que sea eso le llamamos nosotros teológicamente contumacia. O sea, cuando nosotros ministramos a una persona, tratamos de asegurarnos que la persona tenga contumacia. Dice, cuando usted me confiesa un pecado, me dice, hermano, fíjese que, o alguien, ¿verdad? Me dice, mire, hermano, fíjese que yo hice esto. Entonces, yo como ministro tengo que analizar si usted o si la persona está dolida de su pecado. Si me lo cuenta como algo que fue muy triste, muy grave, ella no quiere hacerlo o él no quiere hacerlo. Pero si me lo cuenta como algo muy orgulloso, así como fíjese que hago esto y esto, o sea, usted lo está haciendo. ¿Sí? Entonces hay contumacia, se le llama contumacia. Pero no creo que la contumacia, sí es un pecado imperdonable, obviamente, si usted no está arrepentido, pues no va a ser perdonado. Pero no creo que eso sea la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el contexto inmediato que está ahí, en el Evangelio, se presenta como un insulto, porque los fariseos habían dicho, por el poder de Belcebú, echa fuera a los demonios. Entonces, a partir de allí, Jesús le dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, yo lo vería más dentro de ese contexto, ¿no? De que acusaban a Jesús de tener un espíritu inmundo. Entonces, por ahí iría más bien. Y yo creo que eso es sumamente peligroso, ¿no? Hermana Marta. Bueno, era más un comentario, hermano, con esto Sí. de los sacrificios de Abraham, de los tiempos antiguos, del Antiguo Testamento a la actualidad. Y si vamos en la actualidad, hasta el hecho de nuestros hijos, o sea, no, nos sorprendemos y decimos, no hacemos los sacrificios que se hacían antes, pero como usted dice, es parte del contexto, o sea, eso era lo que se vivía antes, porque estaban más con lo de la palabra del Señor, hablaban con Dios, hacían los milagros, todo. Pero también en la actualidad nosotros hacemos sacrificios con nuestros hijos y grandes sacrificios, que hablaba de la riqueza, ya, porque por darle lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? A veces sacrificamos con los trabajos, sacrificamos tiempo y de alguna manera
descuidamos la parte del cristianismo, de guiarlo. Este, entonces, era más que todo un comentario sobre eso, hermano. Sí, 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 sí. Es que eso de que nosotros somos muy cariñosos con nuestros hijos y todo eso, muchas veces es puro cuento. Ese es puro cuento. Dice, he escuchado yo a las mamás, no, yo a mi hijo lo amo y es lo máximo, es lo que yo más quiero. Y el pobrecito ni ha desayunado. Deje de hablar cuento porque está hablando puro cuento, ¿no? Pero en determinado momento sí nos va a tocar a nosotros decidir entre la familia y Dios. Y el problema de elegir a la familia es que nos vamos a quedar sin la familia y sin Dios, ¿no? Yo fui llamado a ser padre de familia y tengo que seguir a Dios. En determinado momento, mi esposa me puede estar fastidiando con lo contrario, y si yo voy por ella, voy a perder a Dios. Pero no voy a creer que voy a tener un buen matrimonio, ¿no? Por el contrario, la voy a perder a él también, ¿no? Entonces, la única forma de conservarla a ella es seguir a mi Dios. O sea, esa radicalidad de mi Dios y yo, o sea, mi casa y yo seguiremos a Jehová, ese tipo de radicalidad es lo que a mí me garantiza tener un buen matrimonio y ser un buen padre de familia. Entonces, muchos de los problemas, ustedes se han fijado, de cristianos muy buenos, ¿no? Cuyos hijos viven una vida muy desordenada, tiene que ver con esto, que en el momento de decidir entre Dios y los hijos, su bondad, su caridad, su gran compasión, su amor, que no voy a hablar mal de ellos, hace que ellos toleren ciertas cosas y terminan perdiéndolo todo. Entonces, en determinado momento uno tiene que ser fiel a Dios. En este caso, Abraham escogió a Dios y no a su hijo. Y gracias a eso fue padre de multitudes. Ese es el concepto, ¿no? Amarás al Señor tu Dios antes que a cualquier otro. Bien, hermana Yara, ¿qué nos puede comentar? Yara Calderón. Hola, hermano. Sí, eh, analizando lo que usted decía de Abraham, que es un gran ejemplo de justificación mediante la fe, y analizando lo que usted decía, que tomamos ese ejemplo del sacrificio de su hijo como o es Dios o es su hijo, pero no es tanto el hecho, sino la convicción y la fe que tenía él hacia Dios. Él, él ni siquiera lo dudó ni lo pensó, solamente lo hizo. Entonces, estaba tan arraigada hacia Dios por la promesa que le había hecho, que dio en sacrificio a su hijo. Y como Romanos lo vuelve a hacer mención. Entonces, es una manera de reflexionar de cómo nosotros a veces tomamos ciertas situaciones más importantes que Dios. Descuidamos mucho esa parte de la fe y no analizamos de que no es no tanto los hechos, sino, bueno, los hechos sí son muy importantes porque las obras van acompañadas de la fe que tenemos hacia Dios, pero a veces nos desenfocamos tanto que hacemos que esa fe se debilite y nos olvidamos de la verdadera y genuina promesa que Dios nos ha hecho a través de Jesucristo. Entonces, me dio mucho que analizar y interpretarla de la manera correcta, como usted en su momento pues pensaba de ese sacrificio que había hecho Abraham. Sí, no tiene razón. Ciertas partecitas no le escuché porque su internet está un poquito lento, ¿no? Pero tiene mucha razón en esa situación de que uno mira las obras, ¿no? Pero realmente debe ver la fe que está detrás de las obras. Uno mira que Abraham entrega a su hijo, pero tanto Romanos 4 como Hebreos 11 enfatizan mucho la fe que tenía Abraham en ese momento. Aquí en Romanos 4 dice que él creía que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos. Había la idea de entrego a mi hijo, pero yo creo que Dios es poderoso para levantarlo entre los muertos.
Y Hebreos me ratifica ese mismo sentido que dice que él recibió a su hijo como resucitado entre los muertos porque él lo iba a entregar. O sea, él lo iba a hacer. Y cuando uno lee, esto se le llama retórica, ¿no? Esto se le llama análisis retórico del texto. Cuando uno lee el capítulo 22 de Génesis, se da cuenta que en las palabras de Abraham hay, o en el relato, hay aspectos importantes para la fe. No los quiero mencionar todos ahorita, me quedan 10 minutos nada más. Pero si uno se fija, Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Y el texto dice que muy de mañana se levantó y enalbardó el asno y se fue. Entonces, eh, sí, por ejemplo, él pudo haber esperado hasta las 10 de la mañana, 12 del día, 5 de la tarde, o sea, ¿a qué hora voy a cumplir el mandamiento de Dios? Él no va a cumplir de inmediato. Entonces, ahí está garantizando su fe. Y luego el relato dice que deja a los siervos en X lugar, ¿no? Y les dijo, eh, espérenme aquí, el muchacho y yo iremos al monte, adoraremos allá y volveremos a ustedes. Entonces, en ese volveremos a ustedes, muchos intérpretes enfatizan ahí el punto de la fe, de que él lo iba a entregar, pero estaba seguro que de ese monte no bajaba solo, sino que tenía que bajar con su hijo. O sea, nosotros iremos allá y volveremos a ustedes. En todo relato siempre se le puede hacer ese análisis retórico, es decir, analizar cada detalle, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios le pide, en el capítulo 22, sigo con ese análisis, le dice, entrégame a tu hijo, tu único, tu amado. Entonces, hay dos cosas que tiene Isaac, ¿no? Es que él es único, no hay otro hijo, o sea, no hay otro a través del cual Dios cumpla su promesa, y es que es amado. Pero, ¿qué es primero? ¿Qué viene primero en el texto? Ese es el análisis retórico del texto, de que no solo vamos a ver las características, sino que nos vamos a fijar cuál viene primero. Y entonces resulta que primero él es el único. Después, él es amado. Entonces se enfatiza que él es el único a través del cual Dios va a cumplir su promesa antes de que él sea el amado. Bien, hermana Raquel Rivera, sigo con la misma pregunta. ¿Qué he aprendido bueno, o sea, puede que me diga, no, no he aprendido nada, hermano, yo lo sabía todo esto. O puede que me digas, no, si el curso está haciendo algún efecto y sí aprendí esto que no había aprendido. Sí, hermano, algo que me llama la atención mucho es acerca del capítulo 3 de Romanos, donde habla de que los judíos, ¿verdad? Que tienen la palabra de Dios, ellos estaban haciendo actos y estaban juzgando a los gentiles. No, Entonces, muy bien. entonces creo que eso es algo importante en nuestra vida y yo reflexionando la semana pasada acerca de nuestro comportamiento como cristianos, porque a veces nosotros queremos juzgar a los demás y más bien nosotros deberíamos de ser diferentes porque nosotros tenemos la palabra de Dios y era lo que estaba pasando con los judíos, porque ellos venían y menospreciaban a los gentiles, pero hacían lo mismo que ellos en cierta manera. Entonces, son cosas que uno llevándolo a nuestra vida diaria nos pasa. A veces queremos juzgar a las personas y creemos que nosotros estamos haciendo bien, pero no lo estamos haciendo. Ok. Entonces, me ha sido de mucha reflexión, hermano, y he aprendido bastante, claro que sí. Excelente. Ahí acaba de caer la notita de que usted era oyente y no debía preguntarle. Está bien. Ahí vamos a actualizar con el... Pero usted ha mencionado la parte fundamental que va aquí, creo yo. Le ponemos atención al pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Le ponemos atención a somos justificados por Cristo, pero el punto que usted ha tocado es fundamental para la clase. Lo quiero resaltar. La arrogancia. La razón por la cual uno juzga es por arrogancia. Ese carpintero es un chapucero. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque yo creo que yo no lo soy. Porque si yo lo fuera peor, entonces no lo juzgaría. Diría, somos iguales. Y el punto aquí es bien, lo hemos enfatizado y lo vamos a enfatizar más adelante cuando lleguemos al capítulo 9. Mire, el gentil
juzgaba al judío, lo criticaba. El griego criticaba al judío. ¿De qué lo criticaba? Sos un bruto. Nosotros somos sabios, somos inteligentes, porque la cultura griega, científicamente hablando, era superior a la cultura judía. Los judíos no sabían a qué distancia estaba el sol, los griegos ya sabían. Los judíos no sabían que el mundo era redondo, los griegos ya lo sabían. Si usted creyó que el mundo vino a enterarse que el planeta es redondo hasta que Cristóbal Colón llegó a América porque la gente creía en la Edad Media que el mundo era plano, lo acaban de engañar. O lo engañaron en primaria. Es más, hoy en día todavía hay gente que cree que el mundo es plano. Todavía, ahí salen en Facebook, ¿no? Pero realmente la élite científica de la Edad Media ya sabía que el mundo era redondo. ¿Y cómo lo supieron? Porque el gran maestro Aristóteles, griego, dijo que era redondo. Él lo dijo, es una esfera. Y él lo sabía. Ahora, entonces, ellos se jactaban de su inteligencia, de su sabiduría, y Pablo les dice, cuando ustedes se jactaron, se hicieron necios. Cuidado con jactarse, cuidado con la arrogancia. Y los judíos, como usted bien lo dijo, se jactaban. Tenemos la ley. Pero Pablo les dice, tener la ley no le sirve mucho. Le sirve un poquito, no le sirve mucho. El punto es hacer la ley, practicar la ley. Y ustedes no la han practicado. Si alguien decía, yo sí, no, estoy hablando del pueblo. El pueblo judío no la ha practicado. No la practicó. Lea a los profetas. Usted está tomando a los profetas ahorita, ¿no? Y me di cuenta por las publicaciones que tienen ahí en Telegram, ¿no? Entonces, están viendo los profetas. Cada uno de esos profetas, cada pasaje de esos profetas está diciendo que el pueblo de Israel no cumplió con la ley. ¿Sí se fija? O sea, ahí lo teníamos de Joel, Amós, Abdías, Isaías, todos esos dicen que Israel no cumplió con la ley. Entonces ningún judío le podía decir a Pablo, sí, cumplimos. ¿Por qué escribieron los profetas? ¿Por qué escribieron todo eso? Si ustedes no cumplieron con la ley. Entonces, todos quedan cortos y necesitan de la gloria de Dios. De hecho, ese pasaje es muy difícil de traducir. Créanme, lo estaba traduciendo esta semana, estaba viéndolo, es muy difícil. Ese Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay dos formas de traducirlo. No estoy seguro, yo no estoy seguro. La primera es como traduce la Reina Valera. Están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios y los echó a todos. La otra forma de traducirlo es que todos necesitan la gloria de Dios. Que es como a mí me gusta, pero no sé cómo traducirlo. Como a mí me gusta, pero es de gusto personal. Y la idea es la siguiente. Selvin, ¿necesitas a Dios en tu vida? Yo diría, sí. ¿Y por qué lo necesitas? Si yo no puedo. ¿Necesitas a Dios en tu matrimonio? Sí. ¿Y por qué? Porque si yo lo guío, lo echo a perder. ¿Necesitas a Dios para la crianza de tus hijos? Sí. ¿Por qué? Porque si yo los guío con mi inteligencia, se van a crecer torcidos. O sea, yo no lo logro. Necesito a Dios en mi vida. Necesito a Dios en todo lo que yo hago. En ese sentido, yo confieso la humildad. La humildad te dice, necesitas a Dios. La arrogancia dice, yo no necesito a Dios, que es el gran pecado que la humanidad comete hoy en día. O sea, yo he conocido gente que dice eso. O sea, es que Dios es para los ignorantes. Yo soy muy inteligente. ¿Para qué necesito a Dios? Y claro, no lo necesitas. Crees que no lo necesitas, pero ese es el gran pecado que cometieron los griegos. Y mira tú cómo terminaron. Y mire usted para dónde va el mundo hoy en día. O sea, ¿cómo está terminando el mundo? Diciendo una de las brutadas más grandes que uno puede imaginarse. Porque creen que no necesitan a Dios en su vida. Vamos a terminar con Ronald Peña. Ronald, que me levantó la mano. Buenas noches, bendiciones Buenas a noches. todos. Yo aprendí
en este curso lo que he aprendido, una de las cosas, y me llamó bastante la atención, es sobre los griegos, que ellos se creían mejor que los demás. Y eso antes, yo había leído Romanos y como que no había leído detenidamente, como dice usted, que a veces tenemos que leer detenidamente. Y eso me llamó la atención, de que los griegos se creían mucho mejor que los demás. Y aquí les dice Pablo de que ellos afirmaban que eran sabios, pero se hicieron necios. Y les comienza a decir muchas cosas. Y otra cosa que yo quería compartir con los demás es una anécdota que me ha pasado. Y es conforme a este curso, que cuando la hermana hablaba sobre juzgar a los demás, que el capítulo 2 dice, tú que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. Y entonces aquí viene que de repente yo he estado hablando con otras personas y sin darme cuenta ya estoy juzgando a los demás. Como usted decía en la conferencia pasada, que usted puede estar hablando con su esposa y que no se haya dado cuenta y ya estaban juzgando. Y entonces cuando yo estaba en ese momento juzgando, me recordó al capítulo 2, tú que juzgas a los demás. Entonces yo me pongo a decir, no, esto está mal. Yo que estoy juzgando a ellos, yo estoy haciendo lo mismo que ellos. Entonces es una pequeña anécdota que me ha pasado con el capítulo 2. Queda convicto al juicio de Dios. Una vez me dijeron a mí, eso fue en un seminario, estaba planteando el hermano la situación de un hombre siendo juzgado por Dios. Un hombre vamos a poner un chino, pues un chino que nunca escuchó el evangelio, porque puesto que no escuchó el evangelio ni escuchó la ley de Dios, Dios no lo va a juzgar de acuerdo a la ley que él no tuvo. Entonces le dice este chino, chino, cometiste adulterio. Yo no sabía que eso era malo. Sí, 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 es cierto que yo seduje a la mujer del prójimo, pero yo soy un chino que no tenía la ley de Dios y no sabía que eso era malo. Entonces Dios le va a decir, ok, corramos, sigamos corriendo la película de tu vida, ¿no? Mira, aquí, 8 días después, había un hombre que estaba coqueteando con tu mujer y a ti te enojó. Y dijiste, ese hombre merece la muerte. ¿Por qué? O sea, ¿ves cómo juzgaste aquí? Y cómo juzgaste aquí. Entonces, tu juicio te condena. Sí, sí, me explico. Entonces, el juicio me condena. Entonces, yo cuando toda la gente de Guatemala, si cito Guatemala acá, juzga a la policía. Y dice que la policía es una partida de corruptos. Siempre, todo el mundo lo dice. Esos policías son unos corruptos. Y yo siempre digo, sí, pero los policías no pueden ser corruptos sin alguien que los corrompa. Porque cuando lo agarran a uno sin licencia y no les alcanza el billete, eso no es parte de lo mismo. Entonces, cuando juzgaste al policía corrupto, te condenaste a ti mismo. ¿Ves? O sea, hay un juicio aquí. Es que los corruptos deberían ir para el infierno. Sí, claro, policía se va para el infierno. Y tú también, porque tú lo corrompiste, ¿no? O sea, estamos en la misma línea. O en determinado momento, yo no puedo decir, mira, yo no sabía que coquetear con la mujer del prójimo era malo. Porque cuando coquetearon con la mía, yo sí me enojé. Sí, sí, me explico. Entonces, cuando juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Bien, les subo luego el cuestionario y pasen buena noche. Que el Señor los bendiga.